Pues muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Y bueno, la vez pasada recordarán que estuvimos revisando el tema sobre variables y parece que es una situación, una condición muy importante. Por ello es que una vez que tenemos nuestras variables ya identificadas, definidas, el ejercicio que vimos, déjenme ponerles este documento que me parece que es importante. Ok. Para poder recordar lo que estábamos viendo, ¿sí? Les voy a volver a compartir pantalla. Y vemos nuevamente, solo para recordar, ¿ok? Este es el cuadro que vimos la vez pasada, como ejemplo de las diferentes variables y veíamos cuál era la variable, el nombre de la variable, su definición conceptual, su definición operativa, el tipo de medida, el tipo de variable. Entonces decíamos que este era un buen ejemplo, quizá lo único que hubiera faltado es que nos dijeran que este es el grupo de variables independientes y nombrar a la que sería la variable dependiente, si es que es única, o si hay varias, poner en el recuadro variables independientes, ¿no? Y en otro cuadro, dentro de los mismos rubros, las variables potencialmente confusoras. Pero bueno, entonces en función de esto, ya que tenemos nuestras variables, y si vamos a iniciar con el análisis, tenemos que tener una buena base de datos. Una buena base de datos significa que tengan todos los posibles elementos que nos van a ser útiles para su análisis. Y bueno, tendremos que apoyarnos en este cuadro que utilizamos para definirlas. La edad, dice aquí, la vamos a manejar en años y es una cuantitativa discreta, por lo tanto decíamos que van a ser años completos. El sexo, dice hombre-mujer, y que va a ser cualitativa, nominal dicotómica. Hasta ahí estamos claros. Las comorbilidades, si hay o no hay. Aquí después sigue el tamaño de la pieza quirúrgica y de acuerdo a esto van a ser el diámetro mayor tumoral en centímetros, que es lo que estaríamos esperando capturar en nuestro instrumento de medición, y la vamos a manejar como cuantitativa continua. Entonces serían centímetro y medio o mejor en milímetros, ¿no? Quizás sería la unidad de medida más adecuada. Bueno, entonces cada una de ellas tendríamos que tenerla en una base de datos. Pues, la base de datos, definir muy bien los valores, porque aquí no observamos. Miren, es muy importante que aprendamos a identificar las variables para fines de hacer nuestra base de datos. Yo sé que muchos al inicio o como a primera mano lo que tienen es el Excel. Y muchos de ustedes o muchos de nosotros ocupamos esta base de datos para empezar a capturar nuestra información. Estas variables, acuérdense que va primero un instrumento de medición en donde capturamos toda la información. En ese instrumento es donde debiéramos poner las codificaciones. Me explico. Si yo poner la variable sexo y la estoy definiendo como hombre-mujer, entonces yo tengo que darles una codificación. Es decir, por ejemplo, para el género femenino le puedo dar el valor 1 y para el masculino el valor 2. De tal manera que estos son los valores que yo voy a capturar en forma codificada. Comorbilidades, sí y no. Sí, pues puede ser igual a 1 y 2. Y el 2 para el no. Eso es codificar las variables en el instrumento de medición. De tal manera que me permita a mí, en mi instrumento, capturar la información y de una vez codificar las variables. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder tener inicialmente mi base de datos que va a dar lugar a que yo pueda hacer el análisis inicial. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a compartir este mismo ejemplo de variables, lo vamos a compartir en la base de datos. Nuestra base de datos en un Excel, este es un ejemplo de un Excel, después vamos a ver en SPSS cómo lo hacemos, pero de inicio en un Excel.
¿Ok? Entonces, esta es la base de datos que se hizo para este tipo de variables, bueno, para este estudio. Viene el número, pusieron un número consecutivo de las personas que participaron, el nombre, y para fines de confidencialidad lo voy a ocultar aquí en la base de datos, aunque están los nombres, está el número de seguridad social. Tanto el nombre como el número de seguridad social solamente son identificadores, son de aquellas variables generales que nosotros comentamos en algún momento, pero que son muy útiles. ¿Por qué? Porque si yo necesito checar un dato de mi base de datos, pues entonces es importante que yo sepa quién era, o de qué expediente debo buscar, o en dónde debo localizarlo. Entonces sí es importante que tengamos identificados a cada uno de los sujetos. Acuérdense que Excel pues consta de, es una matriz prácticamente, son n renglones por n columnas. Entonces nuestras columnas están dadas por letras A, B, C, D, y hasta muchísimas columnas que podemos ocupar, y los renglones pues por un orden numérico. Como ustedes se fijan, en la primera columnita que está aquí, esa es el orden numérico que da la base de datos de información. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con esta base de datos? Le estamos poniendo como un ejemplo para que aprendamos todos, ¿no? Realmente nos gusta como que tendemos a tratar de poner mucha información, lo cual es bueno porque también nos ayuda a dilucidar algunas dudas, pero hay que tener en cuenta que podemos tener una base de datos o una hoja en el que tenga toda esta información, pues ustedes pueden ver aquí que hay algunas notas por aquí, ¿no? O hay escrito algunas cosas, esas son la información extra, pero para fines de la base de datos que vamos a utilizar en el análisis tiene que ser un poco diferente. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, recuerden que cada columna representa una variable que nosotros vamos a estudiar y que cada renglón va a representar al sujeto de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la primera variable de estudio que está en la columna D y que es la edad. La edad está, no sé, según lo que se había definido, en números enteros y es cuantitativa discreta, ¿no? Entonces tenemos el primer caso de 45 años, 33, 28, 80, etc. Bueno, primera observación. Démonos cuenta que la persona que realizó esta base de datos utilizó uno, dos, tres renglones para los encabezados, ¿sí se fijan? ¿Por qué? Porque puso encabezados aquí dobles, ¿no? Utilizó estas mismas tres renglones para los encabezados. Aquí el consejo que les doy es que cuando utilicen Excel, pero van a analizar con otra base de datos, como es SPSS, no podemos utilizar más de un renglón para los encabezados. Entonces aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a exportar esta base de datos a otro programa que nos va a ser de mayor utilidad para el análisis, pues no lo vamos a poder utilizar como tal. Vamos a crearle un caos a la máquina y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, primer detalle, tenemos que utilizar solo un renglón para los encabezados. Y vamos a ir una por una de las variables. Entonces, estamos en la edad. En la edad se fijan que, bueno, pues está bien capturada para cada uno de los sujetos. Tenemos un total en esta base de datos, capturados de 113 datos. Y de esos 113 datos, estos son pacientes con cáncer de tiroides. Y bueno, tenemos esta captura de información de la primera variable que es la edad. Después viene género, femenino, femenino, masculino, femenino. O sea, se escribió con letras todo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de escribir alfabéticamente la variable? Que vamos a tener, nos podemos equivocar a la hora de la captura o podemos hacer diferentes capturas. Me explico. Aquí se fijan que son masculinos, femeninos, etc. Pero más adelante, porque no lo sé, no tenemos la información los registros de estos pacientes, pero ahora ya nada más en lugar de masculino dice más, o en lugar de femenino dice fem, y aquí en lugar de masculino dice mask,
y aquí otro mask y otro mask. La máquina no nos entiende que mask es masculino y que fem es femenino y esas diferenciaciones. La máquina nos va a contabilizar, el software nos va a contabilizar a todos y nos va a hacer la diferenciación para fines de poder, para poder limitar cada una de estas categorías. Va a ser diferente el más que el masculino, que el mask. Entonces, eso nos puede crear problemas a la hora de sintetizar la información. Consejo. La propuesta es que todas nuestras variables sean alfabéticas o numéricas, las codifiquemos con valores numéricos. Entonces decíamos que femenino le demos el valor 1 y masculino el valor 2. O puede ser 0 y 1, o 1 y 3, lo que quieran, pero que ustedes el 1 que significa el 2, o que significa el 1 y que significa el 0. No, le vamos a dar una codificación numérica y la vamos a capturar con números. Es mucho más fácil capturar números que capturar nombres. Esa es la idea de por qué lo vamos a manejar así. Y también después los podemos etiquetar para saber qué significa 1 y qué significa 0, pero para la captura, por favor, es mucho mejor siempre que capturen toda su información de las variables, sean categóricas, ordinales y por supuesto las cuantitativas con datos numéricos, ¿sí? Con codificaciones numéricas. Ok. Vean esta variable, tamaño del tumor. De acuerdo a la definición que vimos en la tablita anterior, decía que era el diámetro mayor del tumor y que iba a estar en centímetros. Veamos el primer ejemplo. El primer caso dice 1.9 centímetros eje mayor. Ok. Se está pegando a la definición y lo está manejando en centímetros. 1.9. Entonces significará que son 19 milímetros, ¿no? Vean el segundo ejemplo. Dice 0.6 por 0.5 límite inferior sobre 1.3 por 0.5 lado derecho. ¿Es cierto? Este LI es lado izquierdo y este es lado derecho. Entonces, aquí me está diciendo que hay dos tumoraciones y que, y que tiene nos da dos dimensiones, 0.6 por 0.5, 1, y 1.3 por 0.5, 1. Otro. ¿Qué problema nos encontramos cuando tenemos diferentes características en nuestras variables, en la captura de información de nuestras variables? El problema es que no podemos unificar la forma de medir, ¿sí? Porque en unos tenemos letras, tenemos números. Si yo quisiera sacar el promedio de cuál fue el promedio del diámetro de los tumores encontrados en esta muestra, pues con estos datos así como están, imposible. Porque no tenemos datos numéricos, tenemos notas, ¿no? Notas de cuánto vale y además no están uniformes. Uno nos dice en centímetros, otro nos da 2 diámetros, otro 2 parámetros. Entonces es difícil. Tenemos que tomar una decisión, insisto, para el fines del análisis. La forma en que podemos solucionar esto es tomar el diámetro mayor, ya sea del tumor o de los tumores que se hayan encontrado, del lado derecho, del lado izquierdo, de cualquier lugar, o si fue único, el diámetro mayor encontrado. Y todos manejarlos en las mismas unidades. Aquí lo más recomendable sería hacerlo en milímetros. Entonces podríamos convertir toda esta variable en milímetros. Aquí nos estamos, digamos, tenemos esa información, pero no tenemos el dato suficiente para poderla analizar. Entonces aquí lo recomendable es que si yo necesito tener estos datos, porque bueno, puede ser importante, agreguen otra variable, otra columna, lo podemos hacer insertando, y entonces ya con una definición de la variable que sea uniforme. En este caso les digo, el diámetro mayor en milímetros, si yo tengo 1.9, pues lo convierto en 19, pero ya no le pongo unidades. ¿Por qué? Porque yo ya sé que son en milímetros.
Si le pongo no me va a dar, el software no me va a hacer el promedio, porque la máquina no entiende que es necesita el valor numérico nada más. Entonces, yo voy a saber a la hora de definir mi variable, que es el tamaño del tumor en milímetros. Aquí lo puedo poner, ¿sí? Tamaño tumoral, diámetro en milímetros, ¿sí? Entonces ya sé que esto es 19, no necesito ponerlo en cada uno. En el segundo ejemplo, que es 0.6 por 0.5 en el lado izquierdo y 1.3 por 0.5 en el lado derecho, ¿cuál es el de mayor diámetro? Pues el del lado derecho, que tiene 1.3, y eso convertido en milímetros serían 13 milímetros. Nada más tengo que poner el valor numérico 13, ¿sí? Sin quitar pues, la información valiosa que yo ya tomé con más detalle en la columna anterior. Insisto, para fines de analizar esta variable, la forma en cómo está aquí no me es útil. Necesito unificar los valores con criterios numéricos nada más, ¿de acuerdo? No sé si me explico, y aquí quedaría. Entonces, en el tercer ejemplo tendríamos, dice 1.7 lado izquierdo y 7 por 4 milímetros. Entonces, si en 1.7 son centímetros, que yo puedo presumir que así es, entonces serían 17 milímetros, que es el diámetro mayor. Aquí pondría solamente 17, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces tendríamos que convertir, y pues esto nos genera más tarea, porque tenemos que estar convirtiendo uno por uno, porque no podemos hacerlo de manera automática. ¿Cómo lo podemos desde un principio hacer bien? Codificando en nuestro instrumento de medición, que la medición va a ser el diámetro mayor en milímetros. Y ahí podemos poner además que del lado izquierdo, si era del lado derecho, etcétera, ¿sí? Pero esa variable específica que se llama tamaño tumoral diámetro mayor, tendrá que tener un solo valor. Un valor que es comparable con todos los demás, que está unificado con todos los demás, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense en otra variable. Dice multifocalidad y pusieron 2 columnitas. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba? Esto es, si es sí, le ponemos un tachecito. Si es no, lo dejamos en blanco. Esto es un error. Puede confundirnos a la hora de hacer el análisis. No vamos a tener todos los sís y aparte todos los nos, pero no es una variable. Fíjense, cada columna debe ser una variable. Aquí lo que estamos haciendo es poner 2 columnas para una sola variable que se llama multifocalidad. Multifocalidad, sí, presente, ausente, o sí o no. Entonces, este sí y no son 2 variables, son las categorías de una variable que se llama multifocalidad y que puede estar presente o no. Entonces, si le damos otra vez un valor numérico y en la multifocalidad le decimos que el 0 es no y el 1 es sí, entonces en una sola columna, vamos a insertarla aquí, como ejemplo, ¿sí? Insertamos una columna y entonces en lugar de poner 2 columnitas, usamos una sola. Si es sí, entonces le damos el valor numérico 1. Si es no, le damos el valor numérico 0. Entonces, todos estos nos van a ser ceros. Déjenme ver qué tiene. No dice nada. Y de este lado no dice nada. Y de este lado dice que sí. Aquí hay una nota. Y entonces tenemos que transcribirla en si es un sí o un no de multifocalidad, ¿sí? Esto lo tienen que decidir, pues, el investigador principal. Ok, aquí tenemos un 0 de no, y otro 0, y otro 0 más abajo, ¿ok? Luego, fíjense, estas están en blanco. No es ni sí ni no. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa que no pude obtener esta información? ¿O significa que es un no? ¿Qué vamos a hacer con estos renglones que están en blanco? Podemos tomar 2 alternativas. Darle un valor numérico que nos indique que no hay información,
generalmente se utilizan los valores 9 cuando es un dígito lo que manejamos, o 99 si son 2 dígitos. Entonces le podemos dar a esto un valor 9 para saber que los 9 significa sin información. Pero no dejemos valores en blanco, porque esto nos genera muchos problemas. Este sería un 9 sin información y este sería un 0, etc. Y así vamos llenando en una sola columna que representa una variable, saber si la multifocalidad estuvo presente, ausente o tenemos falta de información de esa variable. Es una columna, una variable, ¿sí? Evítense dobles trabajos. Entonces, desde un principio, ustedes lo pueden señalar así en su instrumento de medición, poner multifocalidad, 1 sí, 0 no, o 0 no, 1 sí, y sin información. Y entonces ustedes ya lo pueden llenar y después en la captura, pues ya solamente capturan los valores numéricos, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo sucede aquí con focal. Este focal, pues hay muchas celditas vacías que no sabemos qué pasa, ¿sí? Si tuviéramos que utilizar esta variable, entonces tendríamos que definirla. Bueno, en la captura, si es sí, si es no, o si está presente, ausente, o que no tiene información, pero así esta variable no nos sería útil, porque no tenemos información en mucha, no sabemos qué pasó o a qué se refieren, ¿sale? Bueno, después aquí tenemos otra variable que dice ruptura capsular glandular. Y bueno, aquí tenemos nuevamente la situación de que hay notas escritas que no nos van a ser útiles para el análisis. Entonces, insisto, todas estas variables deben tener valores numéricos y sean mutuamente excluyentes y exhaustivas. Quiere decir que todos los sujetos estén con un valor que nos permita tomar decisiones. Si es que no hay información, pues tendremos que ponerle a este el valor 9 de sin información. X, que significa, supongo que está presente, pues 1 igual a sí, y a lo mejor estos blancos significan que no, no lo sé, ¿sí? O sea, si no tenemos claridad en qué estamos poniendo y qué estamos haciendo, pues mucho menos vamos a poder explorar la variable para saber su comportamiento. Entonces, unifiquemos criterios, ¿sí? 2 condiciones, mutuamente excluyentes las categorías, estas son variables categóricas, por supuesto, y número 2, exhaustivas. No podemos dejar sin valor a los sujetos, ¿ok? Acá después, fíjense, otra situación, grado, y nos catalogan en tres categorías, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Entonces, si son 3 categorías, no tenemos por qué utilizar 3 columnas. Con que utilizáramos una sola sería más que suficiente. ¿Ok? Entonces, en una sola columna podemos tener los 3 valores bien diferenciados. Le podemos dar el valor de 0, moderadamente de 1 y pobremente el de 2 o 1, 2 y 3, lo que quieran. Lo anotan y entonces ya van a saber qué significa el 1, qué significa el 2 y qué significa el 3. Es menos probable que nos equivoquemos al estar manejando números que si manejamos X o blancos o etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también un problemita con la variable y ya lo hicimos todo y pues no nos va a ser útil para el análisis de datos, ¿ok? Nos va a confundir. Entonces, tenemos que manejarlo de otra manera. Y así las variables, sobre todo las categóricas, que muchas las manejamos de manera categórica. Entonces, utilicen valores numéricos para las categorías y que todos tengan la posibilidad de estar dentro de uno de los valores. ¿De acuerdo? Miren, bueno, esta fue la base de datos como y después hicimos ese ajuste que les estamos comentando. Fíjense cómo cambia incluso la visión de la información. Ya tenemos valores numéricos que en cualquier software los vamos a poder manejar. No con letritas y números, porque entonces ya no los dice, ¿sabes qué? Ya no te entendí qué quieres. Entonces, bueno,
Fíjense, la edad está de manera cuantitativa continua, el género tiene valores 1 y 2, el tamaño del tumor está en milímetros, todos en milímetros, y ya sabemos que estamos hablando del diámetro mayor. Multifocalidad, lo estamos poniendo como presentes ausentes, todos. Ruptura capsular, 1 y 2, si está o no está, si tiene o no residual tumoral. El lado del tumor, aquí en el lado del tumor, fíjense, tienen valores hasta de 5. Aquí los valores que se dieron para el lado del tumor, 1 era derecho, 2 era izquierdo, 3 que estaba presente en ambos lóbulos, 4 que estaba en el istmo más un lóbulo y 5 es que estaba en todas. ¿Qué se pretendió con esto? Que todos los casos posibles se pudieran estar encasillados en alguno de los valores. Si ya después podemos decir, bueno, cuántos fueron izquierdos, cuántos fueron derechos, cuántos fueron del istmo, si fueron únicos, si fueron más de uno, etcétera. Pero de esta manera me permite ser exhaustiva y tener las categorías suficientes de lo que yo encuentro, de lo que estoy observando. Porque a lo mejor de inicio, pues solamente decía al lado derecho, al lado izquierdo, istmo, pero resulta que a veces encontrábamos lesiones en ambos lados o en uno o en el istmo y en el lado derecho, etcétera, o sea, variabilidad, pero los podemos codificar de tal manera que nos permita conocer cuál era la localización específica del tumor. Y si esto era importante clínicamente, de eso se trata, de hacer la exploración de los datos. Pero ya aquí está numérico, ¿sí? Número de ganglios disecados, numéricos, número de ganglios metastásicos, numérico, presencia de metástasis, sí o no, con ceros, ruptura capsular ganglionar, si ausente o no. Fíjense que aquí hay unos blancos. ¿Por qué? Porque en la información original no tenían información. Insisto, debemos evitar esos blancos. Poner un valor 9 si es que no hay información o significa otra cosa. No sabemos si no tenemos el dato original. ¿Okay? Por otro lado, la congruencia. Fíjese que aquí llama mucho la atención porque aquí dice ruptura capsular con infiltración a tejidos blandos y el 1 dice que sí. Y aquí en la ruptura capsular ganglionar dice que no. Bueno, no sé si sean completamente distintas las variables. Y bueno, habría que verlo con el investigador principal, pero que debemos de tener cuidado que si estamos hablando de la misma condición, pues deben ser congruentes, ¿ok? No podemos tener en una que sí y en la otra que no. A lo mejor son condiciones diferentes. Ahorita no tengo el dato preciso, pero me vino a la mente que podrían ser lo mismo, y si fuera lo mismo estaríamos teniendo problemas porque hablan de cosas diferentes. Bueno, aquí el mensaje es que sean congruentes sus variables, que si no es necesario repetirla o nos da la misma información, no pongan dos variables, pongan una sola. Y sobre todo cuando hacemos análisis multivariado, que ya veremos más adelante, pues evitar las correlaciones al interior que nos hablan de lo mismo y que pueden ser redundantes. ¿Ok? Entonces, utilicen la variable que les sea más útil para esa información que quieran mostrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, muy importante que tengamos limpia nuestra base de datos. Vean cómo se capturó, ¿sí? Esta es la base de datos original. Y vean cómo se depuró. Que les decía que deberíamos ocupar el primer renglón, si estamos utilizando Excel, solo para nombrarlas, ¿sí? Si Excel es muy bueno, me gusta también porque hace este tipo de cosas que yo le puedo poner subtítulos y lo que ustedes quieran para una presentación. Pero para el análisis esto no me es útil y me puede causar problemas. Entonces, lo aconsejable es que solo utilicen un renglón para nombrar las variables que tengan los elementos, qué significan los unos, los dos, etcétera, esto que codificamos, porque luego van a decir, bueno, ya le puse 2, 1, 1 y ahora qué significa, ¿sí? Entonces, eso les voy a comentar. Aquí les voy a presentar otro documento. ¿Qué significa cada cosa? NSS es el número de seguridad social, es el identificador. La edad es en años cumplidos. No tenía cambios de acuerdo a la base original. Género, codificar con valores numéricos, femenino 1, masculino 2.
Entonces yo ya sé qué significa el 1, que es femenino, y qué significa el 2, que es masculino. El tamaño, unificar las unidades de medición y solo considerar el mayor diámetro en milímetros, todas. Multifocalidad, codificar con valores numéricos, 0 no, 1 sí. Afección focal, 1 sí, 2 no. Ruptura capsular, 1 sí, 2 no. Infiltración de tejidos blandos, 1 sí, 2 no. O sea, aquí yo estoy poniendo son los valores, ¿no? Lado del tumor, 1 es derecho, 2 es izquierdo, 3 es ambos, 4 es el istmo más un lado, 5 es toda la glándula. Entonces, yo aquí voy a saber qué significan los valores numéricos, que me va a ser muy útil cuando yo me vaya a SPSS, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí. Ahora, ¿qué hacemos con SPSS? Bueno, esa base de datos que ya tenemos limpiecita, si ya la hicimos en Excel, pues muy bien, la podemos dejar en Excel, dejar mi base de datos limpiecita, y esa la puedo utilizar para fines de análisis en SPSS. Bueno, déjenme un momentito regresar a mi base de datos de Excel, la que les compartí, para comentarles algo. Ok. Si nosotros quisiéramos sacar un conteo o frecuencias de estos datos, pues de alguna manera podemos hacer algunos trucos, o si saben manejar en Excel tablas, pues pueden hacer cruce de variables. De otra manera se vuelve un poquito más complicado. Pero si yo quisiera saber cuántos hombres y cuántas mujeres, pues entonces recuerden que podemos utilizar, si yo me voy a la base original, si yo le pongo filtro a una de las variables, vamos a ponerle género. Los filtros están aquí en la parte superior derecha, donde dice filtro. Si usted le pone filtro, ahí, se dan cuenta que aparecen unas flechitas, unos recuadros en cada columna con una flechita. Eso me permite a mí hacer filtros. Por ejemplo, si yo quiero aquí, si le doy un clic, a mí me dice todas las categorías que yo tengo. Si yo estoy hablando de género, pues yo debería tener solo 2 categorías, femenino y masculino, ¿no es cierto? Pero como las escribí diferentes, pues tengo femenino, mask y masculino y algunas vacías. Entonces, bueno, ya les decía que eso es un poquito complicado. Pero yo le puedo decir, si quiero saber cuántos del sexo femenino hay, pues selecciono, ¿no? Desde aquí femenino, porque yo sí sé que fem es femenino, y ya, y vean lo que hace, pues solamente me identifica los femeninos. Si yo selecciono a los femeninos de aquí, hasta donde se encuentran, pues yo puedo saber cuántos femeninos hay. Y esto me lo da aquí abajo, donde dice recuento. Me dice que hay 74 casos del sexo femenino. Entonces yo lo anotaría, de 74 femeninos, para poder hacer un recuento de frecuencias simples. ¿Cuántos masculinos hay? Pues entonces ahora selecciono los masculinos. Quito los femeninos, me quedo con esto, quito las vacías, y entonces yo ya sé cuántos masculinos tengo, si es que todos fueron seleccionados, ¿sí? Y me dice que el recuento son 34. Sí, ya desde aquí es interesante, ¿no? Porque, pues, como ya sabemos, el cáncer de tiroides es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y aquí estamos prácticamente hablando de una relación 2:1. Hay el doble de mujeres con respecto a los hombres, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tendríamos que estar anotando para poder hacer nuestra tablita simple solamente de cuántos hombres y cuántas mujeres, que esto va a ser motivo de la próxima clase, que vamos a ver las medidas descriptivas, ¿no? Pero bueno, pero ahora fíjense si me voy a esta columna de tamaño. Con estos datos, bueno, vamos aquí, y en tamaño, fíjense las categorías que tengo, 1.2, 3.4, 3.9, 0.4 por 0.9, entonces es esto imposible que yo saque si quisiera saberlo. Lo único que va a hacer la máquina es, si yo selecciono, me va a decir el recuento, ¿sí? O sea, ¿cuántos seleccioné? Pues aquí 8, pero
Pues nada más, ¿no? No puedo hacer un filtro, no puedo utilizar filtros para poder discernir entre unos valores y otros. Entonces, eso no me sirve, insisto, para el análisis. ¿Qué pasa si yo lo tengo en otros valores? Entonces, yo puedo saber aquí con la misma situación, género, y le pongo mi filtro, puedo saber cuántos valores, ¿sí? Tengo unos, dos y vacías. Entonces, aquí ya nada más selecciono mis valores 1, que son los femeninos, y yo voy a saber cuántas mujeres hay en mi grupo, ¿sí? Entonces, aquí me va a dar, fíjense, aquí como lo tengo en numérico, me dio más información. Me dijo la suma, que en este caso los unos, pues me suman 53, ¿no? Que, bueno, no están señalados todos. Me dice los valores máximo y mínimo, el recuento y el promedio. O sea, para una variable cuantitativa ya tengo más información. Por ejemplo, tamaño. Si yo selecciono el tamaño, que ya sé que está en milímetros, yo puedo tener información más completa. Entonces, la suma no me va a servir, esto no me interesa, pero tengo un valor mínimo y un máximo. Este sí, me va a decir que el valor mínimo del tamaño del tumor es de 5 milímetros encontrado en esta muestra y un máximo de 80, que sí representa 8 centímetros. Son 58 casos los que se vieron y el promedio del tamaño de tumor de acuerdo a su diámetro mayor sería de 24.8 o de 2.5 milímetros si redondeamos, ¿no? 2.5 centímetros, quiero decir, ese sería el promedio del tamaño de tumor en este caso. Pero dense cuenta la gran diferencia cuando manejamos valores numéricos, que entonces sí le permite al software que utilicemos, pues poder darnos mayor información que si tenemos valores numéricos y alfabéticos, porque pues entonces ya no puede hacer ningún resumen de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es nada más para que tengamos en cuenta por qué hacemos esto. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos si tenemos ya nuestra base de datos? Ya la depuramos, ya tenemos nuestros datos en general y queremos empezar a hacer el análisis en SPSS. Bueno, entonces, les decía que podemos abrir, vamos a conocer un poquito, a empezar a conocer un poco de SPSS. Lo que hacemos en SPSS, pues obviamente lo primero que hacemos es abrir nuestra base de datos, está en blanco, y también se dan cuenta que es una matriz, ¿sí? Una matriz en la que tenemos columnas y tenemos renglones, igual que en Excel, ¿sí? Y tenemos en la parte de arriba, pues, una serie de iconos que nos van a permitir realizar cierta información. Entonces, al estar en blanco, que es una base de datos nueva, yo puedo importar mi base de datos desde Excel. Puede ser esa una alternativa si ya la hicieron en Excel. O dos, hacer aquí mi base de datos. ¿Cómo la voy a hacer? Pues entonces vamos a hacer los dos ejemplos. Si mi base de datos la voy a iniciar aquí y no en Excel, o directamente voy a capturar mi información en SPSS, tengo que conocer alguna información. Entonces ya abrí mi archivo nuevo y tengo que poner qué variables voy a utilizar. Para esto me voy a la parte de abajo. Uno dice vista de datos, que vista de datos es lo que estamos observando aquí, esta cuadrícula. Y vista de variables es donde yo puedo definir cada una de mis variables. Entonces, lo que tengo que hacer es irme a esta vista de variables. Y si se fijan, cambia el formato. Y entonces aquí me dice nombre. ¿Nombre de qué? De la variable, de la primera variable que va a estar en la columna 1. El nombre de la variable, qué tipo, qué anchura, si utiliza unos decimales, si tiene uno una etiqueta, qué valores representan, los valores perdidos, las columnas, la alineación que puede tener esa variable, qué medida y qué rol tiene. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si mi primera variable fuera el nombre de la paciente, ¿no? Nombre. Entonces, el nombre no es numérica. Fíjese que cuando yo me ubico aquí, en el extremo derecho de la celda aparecen las posibilidades. ¿Cómo es esa variable?
los softwares manejan a veces un lenguaje un poquito diferente, pero cuando es alfabética, como es el nombre son letras, entonces ellos lo utilizan como cadena, una cadena de letras. Entonces, cuando yo le pongo aquí cadena, me dice cuántos caracteres tiene la posibilidad de esta variable. Si fuera la edad, pues sabemos que solamente ocupamos 2 dígitos, bueno, a menos que tengamos pacientes de más de 100 años o de 100 y más, pero en general utilizamos 2 dígitos, sobre todo cuando son adultos. Pero en la cadena, en los nombres, si queremos ponerlo completo, pues entonces intentamos darle muchos espacios para poder escribir el nombre completo, con nombres y apellidos y demás. En México, pues a veces ponemos hasta 3 nombres con 2 apellidos y uno es compuesto, entonces utilizamos muchísimos caracteres en anchura. Entonces aquí por default me dice 8, pero no me van a ser suficientes para poner un nombre, entonces yo le voy a poner, en lugar de 8, 80, ¿sí? Con esto yo ya le estoy diciendo a la máquina que el nombre va a tener, que no es numérica, sino es cadena, y que le demos una posibilidad de escribir hasta 80 caracteres. Pueden ser más, pueden ser menos, depende de lo que ustedes quieran, ¿sale? Después la anchura, pues aquí ya me está diciendo que al menos 80 espacios en el ancho de la columna. Decimales, pues no ocupa porque es una variable cadena, pues no ocupa decimales. Etiqueta significa que yo le puedo poner aquí, agregar algo al nombre de la variable. En este caso, pues no tendría sentido, pero vamos a ponerle que decimos nombre paciente. ¿Sí? Si fuera necesario especificar de quién es el nombre. Valores. Valores no tiene valores porque los nombres, pues cada uno es único. Esta situación de valores la vamos a ocupar cuando tengamos variables categóricas. Después pondremos un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con los valores perdidos? Es decir, que no tengamos información. Aquí decimos, pues nada. Columna. La columna tiene 8 espacios. Entonces, pues le vamos a poner igual a nuestra columna que tenga 80 espacios. La alineación quiere decir que si a la hora de escribirlo se va a pegar a la izquierda, si se va a pegar a la derecha o si está centrado. Entonces, pues vamos a ponerle a la izquierda. Medida, si nos dice aquí si es ordinal o nominal, pues obviamente es nominal, que no es variable. Insistimos, el nombre no es una variable, pero pues le tenemos que dar un nombre, ¿sí? Y su rol es de entrada, no es ninguna, etcétera. Entonces, pues aquí déjenlo por default, entrada. Entonces, al poner esto, vamos a seguir con la segunda variable. Vamos a poner un ejemplo de 2 o 3 variables. El número de filiación, ¿no? O bueno, el otro identificador, que era el número de expediente o número de afiliación para ciertas instituciones. Aquí en México, en el IMSS, se utiliza el número de afiliación a la Seguridad Social. Y es un número muy grandote. Vamos a ponerle número filiación, ¿no? Pero acuérdense que el nombre de las variables no puede ser muy grandote. Entonces, si yo le puse num filia, para que yo sepa exactamente qué quiero decir, puedo utilizar la etiqueta. Y aquí decirle número de filiación. Aquí sí le puedo poner varias cosas, ¿no? Número de afiliación completito, para que yo sepa exactamente qué es numfilia, porque aquí solamente me acepta cierto número de caracteres, ¿ok? Bueno, entonces número de filiación, no podemos decirle que es numérico, porque a veces le ponemos el número correspondiente a la afiliación y después le ponemos que es ordinario, OR, o que es pensionado, PE, o le ponemos otros agregados que ya no son numéricos, entonces lo manejamos también como cadena para que no nos y que tenga un espacio, en este caso, de 40 caracteres. No utiliza decimales, su etiqueta es número de afiliación, no tiene valores específicos, no hay valores perdidos, le dejamos igual la columna 40, la alineación a la izquierda, nominal y de entrada. Entonces lo demás queda. Vamos a una variable que sí manejemos para el análisis, género, ¿no? O sexo, vamos a poner sexo. ¿Qué tipo de variable lo vamos a manejar? ¿Como numérica o como alfabética? Como les digo que es mejor manejarlas con valores numéricos, vamos a dejarla como numérica, pero obviamente sin decimales.
porque nada más va a ser 1 o 2. Vamos a decirle aceptar. La anchura con 8 es más que suficiente, no tiene decimales. Sexo no es necesario que lo etiquetemos, pero esta columna de valores, cuando tenemos variables categóricas, sí la vamos a ocupar. Aquí dice ninguna, si ustedes ponen el cursor del lado derecho y le dan un clic, aparece un recuadro. Ese recuadro me dice cuál es la etiqueta de valor que le vamos a dar. Por ejemplo, decíamos que a sexo le dimos el valor 1 para los femeninos y 2 para los masculinos. El 1 lo vamos a ocupar para los femeninos. Aquí le decimos añadir y entonces me dice 1 es igual a femenino, le estamos etiquetando el valor. Entonces vamos a saber sin necesidad de estarle poniendo o de consultar nuestras notas de que el 1 va a ser igual a femenino, ¿ok? Después el valor 2 que utilizamos para nuestra captura de información va a ser igual a masculino. Y le decimos añadir, ¿ok? Si nosotros nos equivocamos, vamos a suponer que masculino no era el 2, le podemos eliminar o le ponemos cambiar. No hay problema y lo volvemos a hacer. Si no, pues así se quedan y le decimos aceptar. De tal manera que el 1 y el 2 ya vas a ver este software que cuando es 1 va a ser igual a femenino y cuando es 2 será igual a masculino. ¿Qué vamos a hacer con los valores perdidos? Esperamos no tenerlos. La columna es suficiente con 8. Aquí la alineación está a la derecha. Podemos cambiarla a la izquierda o a la derecha, como quieran. Esto no tiene mayor importancia. La medida, pues lo vamos a manejar como nominal, porque el sexo 1 y 2 es nominal y el rol de entrada es correcto. Ahora una variable cuantitativa, la edad. La edad es numérica, por supuesto. No tiene, en este caso, como es cuantitativa discreta, no tiene decimales. Es suficiente con que tenga 8 espacios para poder escribir. No tiene etiqueta porque es un valor numérico, cada uno se va a describir por sí mismo. No hay necesidad de categorizar porque tiene el valor continuo. Los valores perdidos no vamos a hacer ahorita nada con ellos. Tenemos 8 espacios, va a estar a la derecha. Su medida es, aquí sí, le vamos a poner escalar. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, solamente tienen 3 condiciones: escalar, ordinal y nominal. Nominal, pues son nuestras variables categóricas. La ordinal son categóricas, pero con jerarquía, como ya sabemos. Y la escalar da lo mismo que sea cuantitativa, discreta o continua. La escala que ponen aquí se llama así, escala. ¿Ok? Entonces aquí sí le ponemos escala porque la edad es una variable cuantitativa. ¿Ok? Digamos estos 4 ejemplos. Y así nos vamos con cada una de las variables. Son las 3 posibilidades, una que sea alfabética o cadena, una que sea numérica pero en una escala nominal, o numérica en una escala de escalar, ¿sí? Escalar, o cuantitativa, continua o discreta. Entonces son los 3 ejemplos que podemos tener, ¿sale? Bueno, ¿qué va a pasar aquí cuando me voy a mi vista de datos? Fíjense que ahora la variable nombre quedó gigantesco, ¿no? Porque yo le puedo poner aquí, vamos a ponerle mi nombre, Dulce María Hernández. Con todo el nombre, a lo mejor quedó demasiado grande, a lo mejor es suficiente con 40, ¿no? Ahorita porque de momento no sabía. Pero bueno, me está dejando espacios suficientes, ¿cuánto? 80, para que yo pueda poner el nombre completo. El número de filiación es la segunda variable, déjame ver, perdón, que está grandotota, a lo mejor me sobran espacios, pero le puedo quitar espacios, eso tampoco sería relevante. Sexo, número de filiación, le pongo aquí, vamos a ponerle 2, 3, 4, 5, 7 o R, ¿sí? Y aquí dice num filia, como yo le puse el nombre, pero si ustedes se fijan, cuando yo pongo el cursor ahí, aparece un letrero chiquitito que me dice qué significa num filia, ¿no? En este caso, dejen que se ponga nuevamente. Bueno, me dice el nombre completo de la, aquí está, número de afiliación, ¿no? Entonces, eso me sirve a mí como una guía para cuando le pongo secretamente en forma muy pequeñita, pues entonces yo pueda saber a qué me estoy refiriendo con esa variable. Sexo. Sexo, dijimos que íbamos a manejarlo numérico como 1 o 2. Entonces, si yo le pongo aquí, a la hora de capturar, le puedo poner 1 o
y me pone, el 1 es femenino, ¿no? Y si le pongo 2, el valor 2, me va a decir masculino. Pero yo tengo también opción de que si aplico estas flechitas, aparezca femenino masculino. Yo le puedo poner femenino directamente o le puedo poner masculino, ¿ok? Aquí están con letras, ¿sí? Hay una opción, aquí está que dice, es una flechita hacia arriba y hacia los lados, en donde una flechita apunta a números y la otra a letras. Si yo le doy un clic aquí, me van a aparecer los números que yo estoy ingresando. Y si quiero saber qué significa el 1, 2, 1, 2, pues entonces le vuelvo a dar este clic aquí y me va a decir que el 1 son los femeninos y que los 2 son los masculinos. Por eso es importante que desde el principio, en nuestra vista de variables, definamos de qué estamos hablando, para que así ya no nos ahorremos muchísimas situaciones y que no nos equivoquemos a la hora de estar manejando las variables. La edad, bueno, decíamos la edad es un valor numérico, 34, 45, 67, etcétera, o sea, los valores que representan a cada paciente, y así los vamos a estar llenando. Usted no tiene problemas porque pues, son valores numéricos, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería una opción, que nosotros desde un principio definamos nuestra base de datos, de que llenemos las variables como de acuerdo a nuestra hoja de captura y estemos codificando los valores en esa hoja de captura y ya estemos solamente vaciando la información con valores numéricos, ¿de acuerdo? Segunda opción. Segunda opción es que que vayamos a importar una base de datos de Excel. Bueno, voy a cerrar todo esto para que hagamos el ejercicio importando la base de datos que ya tenemos en la hoja de Excel, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta sería una forma de capturar nuestras variables para poder hacer el análisis, ¿de acuerdo? Ok, entonces archivo, voy a abrir uno nuevo de datos. Ok, bueno. Ya sé que ahorita no lo van a ver, les tengo que compartir otra vez la pantalla. Es otra vez una hoja en blanco, es un nuevo archivo. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es importar una base de datos de Excel. Entonces aquí le decimos a archivo, que queremos abrir una base de datos. Perdón. Archivo, abrir, datos. Y nos va a aparecer opciones de bases de datos. Este simbolito que está aquí es de SPSS y la extensión .sap son bases de datos. Todas estas son bases de datos que yo ya tengo en mi parte de documentos, pero ninguna de estas me va a servir porque yo quiero ocupar una de Excel. Entonces, primero tengo que buscar el nombre del archivo, pero que sea de tipo Excel. Entonces, si yo le doy un clic aquí, puedo buscar la opción de Excel que está aquí. Y entonces ahora me va a buscar los archivos que tengan la terminación XLS. Me voy a donde lo puedo tener, que es en mi escritorio. Y aquí tengo ejercicio cáncer de tiroides, base de datos, base bioestadística. Este es mi archivo, yo lo elijo porque ya lo tengo ahí ubicado, y con la extensión XLSX. Le digo abrir, pero acuérdense que Excel maneja muchas ventanas. Entonces, aquí me dice hoja de trabajo. Me va a presentar todas las hojas de trabajo que hay. La que yo tengo que utilizar en este caso es una que se llama prueba, porque así la mencioné en mi Excel. Y aquí me dice desde A1 hasta N99, que es donde está ocupada con información, y le digo que acepto esa condición. Espero que lo estén viendo, déjenme checarlo. Compartir pantalla. Estadísticas.
Ok, esta es mi base de datos que yo ya exporté de Excel. Ujú. Exporté, no, que importé de Excel, perdón. Bueno, fíjense que aquí está el número de seguridad social, no está el nombre porque yo lo había eliminado de esa hoja. La edad está con todos estos valores porque me puso, yo creo que aquí me equivoqué, vamos a ver a vista de variables. En la edad, numérico, y dice 16. Obviamente no necesitamos 16 lugares, y los decimales, esto lo puedo corregir aquí, ¿no? En lugar de 16 le pongo 0, no necesito decimales, y la anchura no necesito 16 espacios, con 8 por default son suficientes, ¿ok? Bueno, más o menos voy a estar ahí checando mis informaciones. Entonces ya tengo la edad, tengo mucho espacio para los caracteres, puedo disminuirla o puedo disminuirla desde aquí también, sin problema. Ujú. Entonces ya está con valores numéricos enteros, que es como yo la tenía. Género con valores de 1 y 2. También tienen decimales que no tendrían por qué tenerlo, entonces esto lo corrijo en género y le pongo aquí en decimales 0. Ujú. Vista de datos. Entonces ya tengo género 1 y 2, el tamaño en milímetros, 19 milímetros, tampoco necesito para fines de la captura de información, necesito decimales, el tamaño numérico, y aquí también le digo que 0 para fines de la captura, ¿ok? Para que no me haga ruido esos ceros que no tendrían ahorita sentido. Multifocalidad y multicentricidad me quedó gigantesco este nombre, pero queda 0 y 1, 0 y 1 como yo lo necesito. Si yo quiero saber qué es 0 y 1, se dan cuenta que no tengo porque en Excel solamente tenía valores 0 y 1. Entonces yo tengo que codificarles qué es el 0 y qué es el 1. Me voy a vista de variables, me voy a multifocalidad, que es esta condición. Se dan cuenta que dice cadena. No necesito que no sea cadena, sino que quede como valor numérico, ¿ok? No necesito una anchura de 76, con 8 es más que suficiente. No necesito valores decimales, y le digo que mi variable es numérica y que con 8 es suficiente. Y como es categórica, le tengo que poner aquí en valores, darle la etiqueta. Multifocalidad, dijimos, 0 es igual a no, y 1 es igual a sí. Añadir, aceptar, ¿sí? Entonces, en mi vista de datos, yo ya tengo ceros y unos, espero, vamos a ver, si yo le doy clic aquí, ya están debidamente categorizadas, los ceros como nos y los unos como sí. Si yo quiero ver los valores numéricos, nada más le cambio acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya no hay problema. Así con todas las variables. Yo tengo que, todas las que son categóricas las tengo que modificar porque las exporta, pero les hace ciertos cambiecitos, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, aquí me los está dando con valores decimales que no necesito porque son categorías de ceros o de unos y dos, etcétera. Entonces lo cambio aquí en vista de variables. Entonces, todas las que son categóricas, voy a cambiar los valores por ceros y unos o un de acuerdo a la codificación que yo ya tengo. ¿De acuerdo? Entonces, para tener una base de datos con la que yo pueda trabajar, empezar a trabajar mi análisis descriptivo, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Entonces, la próxima clase ya estaremos viendo cómo empezar a manejar nuestra información. Vamos a empezar a ver algunos comandos de SPSS para poder aplicarlos en nuestra primera parte, que sería el análisis descriptivo de nuestros datos. Pero para hacer análisis descriptivo, pues debemos tener, primero que nada, nuestra base de datos bien hecha, libre de errores, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que validar nuestra información. A la hora de captura nos podemos equivocar, sí, nos podemos equivocar, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son muchos datos, o tenemos un apoyo con un capturista que nos está metiendo la información. Acuérdense que
Pues las personas técnicas de muy buena voluntad, pero a veces por la rapidez, a veces porque se distrajeron o que les llamaron del celular, etcétera, pues pueden cometer errores. Entonces tenemos que estar pendientes de los posibles errores. ¿Cómo nos damos cuenta? A veces nos damos cuenta cuando hacemos la primera parte, en el análisis descriptivo, que encontramos valores fuera de lo esperado. Por ejemplo, si yo pusiera tamaño milímetros y encontrara un valor de 200, por decirles algo, 220, ¿no? En lugar de 22, dice, oye, pues este valor no aparece en ningún otro lado, ¿no? Sería 22 centímetros, sería gigantesco. A lo mejor es cierto, pero tendríamos que checarlo. Si es real, pues adelante, ni a hablar. Pero si no lo es, pues entonces checamos ese valor. Eso nos damos cuenta cuando están fuera de rango. Pero ¿qué tal si están dentro del rango? Es decir, era un 22 y yo por error le puse un 2 y me estoy quedando con ese valor, o un 12, cuando realmente era un 22. ¿Sí? Entonces tenemos que validar nuestra información de captura. Puede ser al azar también captura y entonces cotejamos los valores de uno con otro, de una base de datos con otra, o tomamos una muestra pequeñita y vemos si los valores que están en nuestro documento, en nuestro instrumento de captura de información, corresponden a los valores que están emitidos, ¿sí? Acuérdense que como humanos nos podemos equivocar. Eso no siempre va a ser una situación. Nos podemos dar cuenta de los errores con algunas técnicas, sí, y hay que hacerlo. Uh-huh. eh, Empezando primero por tener una buena base de datos en la que eh, identifiquemos claramente nuestras variables con la información que queremos, cómo la queremos, ¿sí? Porque eso también es muy importante porque a veces me doy cuenta que en una de las variables, la categoría que estaban utilizando, por ejemplo, diámetro del tumor, menor de 5 y más de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque la literatura dice que los de más de 5 centímetros tienen mal pronóstico. Si ustedes hacen eso desde de un principio, es decir, no ponen los milímetros correspondientes y solamente ponen menor a 5 y igual o mayor a 5, están perdiendo muchísima información. ¿Y qué pasa si no encuentran valores menores de 5 y todos son mayores de 5? Créanme, este es un ejemplo verdadero que ya me pasó, ¿no? Lo capturaron así, menor a 5, mayor a 5, porque ese era lo que en la literatura encontraban, pero resulta que en México todos los tumores eran grandototes y eran mayores de 5. Entonces no había ninguno menores de 5, menor de 5. Bueno, entonces aquí el mensaje es, si su variable la pueden identificar o capturar de inicio lo más precisa posible, háganlo, aunque después la codifiquen. Eso se puede hacer. Es decir, yo tengo el diámetro de todo, el diámetro mayor de todos los tumores, de todos los pacientes, y entonces una vez que yo haga el análisis puedo agrupar. Decir, miren, aquí el 25% de los pacientes tenían un tamaño del tumor entre un menor de 1 centímetro y el otro 25% tenía entre 1 y 2 centímetros. Entonces ya estoy agrupando y estoy recodificando o estoy reagrupando información, pero ya con un sentido clínico y que tal vez sea más fácil de analizar. Pero eso lo puedo hacer siempre y cuando tenga mi variable lo suficientemente considerada, bien capturada y con la mejor forma de medirla, la mejor precisión, que tengamos la mayor precisión posible. Acuérdense que una variable cuantitativa continua la podemos transformar en una variable nominal o categórica o ordinal, pero al revés no. Es decir, si yo capturo la información de manera ordinal, pues ¿cómo saco el promedio? Se vuelve complicado, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa les quería decir el día de hoy? Pues creo que es todo. El mensaje es que aprendamos a capturar bien nuestra información desde el principio, desde definir en el protocolo nuestras variables de manera adecuada, después trasladarlas a nuestro instrumento de recolección de información y después la captura de información en valores que puedan ser
posibles o análisis, ¿sí? Entonces, valores numéricos, que es lo que necesita nuestra maquinita para poder hacer la síntesis, ¿de acuerdo? Bueno, la próxima clase entonces, miren, nos llevamos 1 hora y creo que está muy, está muy bien. La próxima clase vamos a ver estadísticas descriptivas y la idea es empezar a hacer el análisis con el ejemplo de esta misma base de datos, cómo resumimos toda la parte descriptiva de la información. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Espero que estén muy bien, que no me haya ido demasiado rápido. Bueno, si no, pues allí me ponen sus dudas y con mucho gusto lo comentamos. ¿De acuerdo? Pues que estén muy bien. Muchas gracias por estar presentes y acompañarnos. Nos vemos la próxima clase. Gracias.